Vamos a arrancar. Sé que hay varias personas que están todavía afuera, pero vamos a ir empezando porque ya son 4:14 y no nos podemos demorar más. ¿Listo? Entonces, lineal versus residual. Son dos formas diferentes de pensar, son dos formas diferentes de vivir. Yo estoy aquí, lo que he preparado hoy es, te voy a explicar cuál es más rentable para ti. ¿Ok? Chévere saber eso, ¿sí o no? Para mí, ¿qué es más rentable? ¿Lineal o residual? ¿Están interesantes? ¿Sí? Entonces, como vieron al principio, siempre hablamos de estos dos aspectos y durante el año muy rápidamente explico que parecen ser difíciles de conciliar. Aquí voy a construir un poquito más qué pasa con cada una de ellas. Vamos a empezar con el dinero. Cuando tú realizas un trabajo tradicional, recibes una recompensa económica correspondiente, ¿verdad? Sí. El dinero lo utilizas para pagar las cuentas y costar tu estilo de vida, ¿verdad? Sí. Ok, ¿a quién le alcanza? A nadie, ¿verdad? Creo que a nadie. ¿Sí o qué? ¿Verdad? Entonces, ahí viene el tema. Tenemos que empezar a hacer algo que es como estirar el dinero, que es ver cómo hacemos para llegar al momento en donde esos siguientes 15 días nos generen otro cheque de nómina. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En un pensamiento lineal, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que todo el mundo sabe hacer, que es reducir gastos y trabajar más. ¿Sí o no? Es lo más sencillo, es lo más obvio, es lo que nos han educado. Sin embargo, la relación entre la inflación y los aumentos de salarios por lo general no es rentable. Por lo general, la inflación de un país va más rápido de lo que sube, por ejemplo, el salario mínimo. Entonces, lo que genera el dinero es que te da el poder adquisitivo. Entonces, 1,000 pesos te van a dar aquí un determinado poder adquisitivo. Esos 1,000 pesos del año pasado te generaban a ti más poder adquisitivo que este, porque había una inflación. Una inflación es una alza generalizada en los costos. Entonces, los mismos 1,000 pesos que antes te permitían comprarte tal cosa, hoy te permiten comprarte un poquitico menos. Y para comprar esa misma cosa ya necesitas 1,500, 1,200. Para pagar el bus que pagabas con 1,400 pesos, hoy necesitas 1,500. Porque esos 1,400 han perdido poder adquisitivo y tú necesitas ponerle más plata para poder seguir adquiriendo el mismo bien, servicio o producto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. El problema es que va, como les decía, es más acelerado el paso de la inflación por lo general que el paso en que nosotros podemos aumentar nuestros ingresos. Entonces, si empiezas a trabajar más, así estás trabajando más, año por año, te estás empezando a quedar un poquito corto cada vez más cada año. Entonces pronto no te alcanzarán las horas del día para compensar tus costos de vida. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Empezar a bajar nuestro nivel de vida, empezar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, el tiempo. Factor número 2. Tenemos 24 horas al día. ¿Seguros? No, 24 horas al día. Sí. No, señores. Hay una cosa que se llama la resonancia de Schumann, que analiza la energía con la que la Tierra gira sobre su propio eje. Antes eran 7,8 Hz lo que utilizaba la Tierra. Ahora está utilizando 12 Hz. Entonces, es verdad. Cuando las abuelitas dicen, es que antes el tiempo alcanzaba para más, el tiempo antes alcanzaba para más, porque la Tierra estaba girando más lento. De hecho, haciendo una investigación, encontré algunas personas que dicen que en la antigüedad, si tú coges las 24 horas de hoy en día, en la antigüedad esas horas hubieran sido 16 horas, por la diferencia en la velocidad a la que está girando la Tierra. Además hay catástrofes climáticas como grandes tsunamis, grandes terremotos que empiezan a cambiar el grado de inclinación de la Tierra. Entonces hay zonas en las que por temporadas el día se vuelve más corto o más largo. Entonces 24 horas al día, señor. Pero y Cami, ¿por qué los relojes no tenemos que cambiarlos? Porque el campo electromagnético de la Tierra cambia también. Es la unidad de medida más. Porque la proporción se mantiene igual.
Si cambiáramos, ¿cómo sabemos cada Claro. cuánto lo vamos a cambiar si no? Porque es que el campo electromagnético también está cambiando. ¿Sí? Entonces se genera el efecto en donde pareciera que son 24 horas. ¿Sí? Eso digamos que es física un poquito más complicada de lo que podemos intentar explicar acá, pero el hecho es ese. Entonces el tiempo lineal ha cambiado y los días son más cortos. Entonces necesitamos estirar las horas del día. ¿Cómo hacemos para estirar el tiempo? ¿Ok? Pues trabajamos más horas, ¿verdad? Pero como estamos estirándolo linealmente, entonces si tú ya no trabajas 8, sino que trabajas 10 horas, ¿de dónde vas a sacar esas otras 2 horas? Se las sacas al sueño, o se las sacas al almuerzo, o se las sacas a tus hijos, o se las sacas al fin de semana. Entonces parece que fuera imposible de conciliar. Por eso es que parece que fuera imposible de conciliar. Porque el dinero cada vez vale menos y el tiempo cada vez más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos de una manera residual? Que sí se puede. Que sí se pueden conciliar. ¿Por qué? Les voy a explicar perfectamente por qué. El tiempo pensándolo residualmente es equivalente a la cantidad de horas de cada uno de los miembros de tu organización. Entonces, si tú tienes en tu organización 24 miembros, cada uno trabaja 1 hora al día, tu día de trabajo en tu proyecto son 24 horas. Si ya tienes 26 miembros, cada uno trabaja 1 hora, tu día de trabajo en tu organización son 26 horas. Si tú tienes 3.000 miembros y cada uno trabaja 1 hora, tu día de trabajo son 3.000 horas. Wow. Entonces, ¿quieres que tu día de trabajo sean más horas? Simplemente auspicia a más personas. Simplemente haz crecer tu equipo. Entonces estás estirando el tiempo de manera residual. En equipo. ¿Entendido? Súper. ¿Sí? Ok. Y ahí viene. Gracias. Y ahí viene la gran frase. Prefiero el 1% de 100 personas que él. 100% de oro. Ahora, ¿qué prefieres? Para entender cómo es la diferencia entre lineal y residual. Esto ya creo que la mayoría de los que están acá lo conocen. Un contrato laboral por 10 millones de pesos a un año, 10 millones de pesos mensuales a un año, o un peso duplicado en 31 días. Ya todos sabemos que es mucho más rentable un peso duplicado en 31 días. Para quienes no han visto, aquí están las cuentas, exactamente de qué es lo que sucede. Yo te doy 1 peso. Al siguiente día te voy a dar 2 pesos. Después te voy a dar ¿cuántos? 4 pesos, 8 pesos, 16 pesos. Cada vez, cada valor es el doble del valor anterior, ¿verdad? Después de 10 días tienes 512 pesos. Después de 20 días tienes 524.288 pesos. En el panorama inicial eran 120 millones de pesos al año, ¿no? Estamos en 500.000 pesos. Ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Al día 31 tienes 1.073.742.824. Perdón. En millones. 73.740. No, 1.073. 1.073.741.824 pesos. ¿Por qué? Porque esto es residual. Porque tú teniendo un día 500.000 pesos y 11 días después más de 1.070 millones de pesos, es imposible linealmente. Pero en un modelo de crecimiento residual es perfectamente posible. Así ganamos el salto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás aquí. Y tú estás aquí. Tienes que seguir trabajando hasta que llegues aquí. Así es. Ahora, ¿quién sabe de dónde viene esta teoría? ¿Alguno sabe cómo es la leyenda del origen del ajedrez? ¿No? Es una leyenda, no se sabe bien de dónde viene el ajedrez, hay muchísimas teorías, pero hay una leyenda, que es un cuento infantil, sobre un sabio que se llama Sisa, y ese man nos enseñó la lección hace muchísimo tiempo. Yo la escuché por primera vez cuando estaba en el colegio y no sé por qué me puse más atención. Resulta ser
que el rey Erión II, o Eirón, no me acuerdo cómo se llama. En alguna de las guerras en las que participó su ejército perdió a su hijo y estaba devastado, no lograba alegrarse. Todos los súbditos le mostraban juegos, mandaban bufones, mandaban de todo el tipo, no se lograba alegrar. Cuando de repente un sabiecito, de nombre Sisa, le pidió la audiencia. El man dice, háganlo pasar. El tipo entra y le entrega un tablero con 64 cuadrados. Uno negro, uno negro, uno intercalados. Le entrega un set de fichas y le enseña cómo se juega. Entonces el rey empieza a jugar. Y le gusta mucho el juego. Y juega, y juega, y juega, y juega. Y resulta ser que por primera vez se empieza a sentir otra vez bien. Entonces, cuando esto sucede, manda a llamar a Sisa y le dice pues que y que lo quiere recompensar dignamente por su trabajo, por haber logrado lo que nadie ha logrado. Entonces que te dijera cómo quiere que lo recompensara. Entonces Sisa de manera respetuosa. Hola. Sisa de manera respetuosa simplemente siente con la cabeza, se queda callado y el rey insiste. Dime cómo quieres que te recompense. Soy suficientemente rico para recompensarte de la manera que tú quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué sueldo quieres? Entonces le dice, por favor dame un día para meditar, porque no sé qué pedirte. Entonces se va a quedar en la siguiente ejercicio. Vas a seguir. Y Sisa le dice, quiero que me des a Enrique un grano de trigo. En el primer cuadro. Un grano de trigo en el primer cuadro. Del tablero de ajedrez. Y el rey se siente como, atención, estoy viendo un grano de trigo. Y se le dice, no he terminado. En el segundo me vas a dar 2. En el tercero me vas a dar 2. En el siguiente me vas a dar 8. En el siguiente me vas a dar 16. Me dice, ok, ya entendí. Debo decirte que me parece que es una falta de respeto y me parece que no es digno lo que estás pidiendo para una persona con la riqueza como la mía, pero si eso es lo que quieres, está bien, ven. Se va a Sisa y le dicen, al final del día te vas a pegar un costal con tus granos de trigo y se queda como medio molesto. Se va a Sisa y el tipo está almorzando, el rey, y se acuerda. Entonces dicen, ya le entregaron la recompensa a Sisa y le responden, estamos trabajando en eso. Se va a acostar a dormir y dice, ya le entregaron el premio a Sisa. Qué mancha. Dice, rey, los matemáticos están trabajando en eso. Esperan el resto para la madrugada. Se despierta por la madrugada y lo recibe con la noticia de que el matemático superior está viendo una audiencia con él. El tipo le da la audiencia y le dice, antes de decirle nada, digan si ya le dieron el berraco costal de trigo a Sisa o no. Tipo le responde, es que por eso es que le pedí una audiencia. Querido rey. Y le dice, ¿qué pasa? Y le dice, el problema es que... el rey le dice, denle el berraco trigo que no es como que se me vaya a acabar el trigo. Imaginando le dices que sí se te va a acabar el trigo. No existe suficiente trigo en tus campos para pagar la Sisa. De hecho, en el reino no existe suficiente trigo para pagar la Sisa. Si tú le quieres pagar a Sisa, te toca aliar todos los demás reinos. Todo el mundo se ponga a sembrar trigo. Y solo tal vez podamos pagar la Sisa. Qué bárbaro. ¿Quieren saber cuánto trigo fue al final de 64 cuadros? ¿Quién puede decir? 18.474.73.709.551.615. Gracias. Eso está establecido.
sí se hubiera podido La misma decir, tabla de utilización. dame tiempo para que esto en mi vida. Y ahora sí, nuestro hijo. Tú podrías decidir, dame un salario de millones de pesos el resto de mi vida y vas a recibir menos dinero. Porque aquí trabajamos de una manera lineal. Ahora, ¿quién sabe quién es este señor? Arquímedes. ¿Ustedes entienden el poder del apalancamiento? ¿Lo entienden de verdad? De verdad. Es muy parecido a lo que yo explicaba antes del plan. Para la misma fuerza inicial, multiplicas la fuerza resultante. Arquímedes, como ustedes saben, era un genio. Creo que estaba emparentado con ese sí era, el rey Hierón de Siracusa. El rey Hierón de Siracusa era Hierón II. Y aquí es donde yo quiero dejar muy claro cómo es que funciona el concepto del apalancamiento, porque el apalancamiento es muy parecido a un invento muy importante que tuvo Arquímedes. ¿Quién sabe cuál es? Relacionado con eso. Las poleas. Qué bueno. Las poleas. ¿Ustedes cuántos hombres creen que se necesitan para mover este barco? Si pensamos en que vamos a cada uno poner una cuerda, coger el barco y vamos a jalar, vas a necesitar cientos, tal vez miles de personas para lograrlo. Pero resulta ser que el rey Hierón se enteró de la ingeniería de Arquímedes, y que Arquímedes dice no sé qué vainas, y que se ha inventado un sistema de población para la fuerza. El tipo lo mandó a llamar y le pidió una demostración. Había un barco de guerra, un buque, que por lo general requería de muchos hombres y de mucho esfuerzo moverlo de una zona de descarga, que no me acuerdo cómo se llama, donde cargan y descargan los barcos, a una especie de mar artificial que creaban en esas épocas para tener los barcos encallados tranquilos. Y aquí le dice, yo lo puedo mover solo. Porque si piensas residual, ese barco lo puedes mover solo. ¿Qué es lo que hizo Arquímedes? Construyó un sistema de poleas. Y una vez terminó de construir el sistema de poleas, él se sentó al final del sistema de poleas y hizo esto. El barco se movió. Porque por cada vez que la cuerda pasaba por un círculo más, la fuerza se multiplicaba. La fuerza se multiplicaba. Es lo mismo aquí. ¿Tú quieres generar tus ingresos el resto de tu vida? ¿Quieres hacerlo solo? ¿Quieres hacerlo lineal? Te va a tocar jalar. Por eso nosotros aquí lo que hacemos es construir un sistema de poleas que el día de mañana va a ser nuestro más grande activo. Lo que tú haces cuando tú creas tu red de mercadeo es construir un activo. Y si alguna vez hemos leído a Robert Kiyosaki, un activo es sencillamente lo que te pone plata en el bolsillo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos construyendo un sistema de poleas que va a ser nuestro activo para el resto de la vida. Va a ser nuestro activo que nos va a permitir cuando queramos mover un barco de ese tamaño, simplemente tener que hacer así. Para generar un ingreso de esos tamaños, tienen que ser así. Nuestro trabajo de verdad en construir ese sistema de poleas. Pero entonces no te detengas. 5 socios, cada uno haciendo un negocio con 4 cajas. Significa que si 5 te ganan 5, ¿verdad? Lo que yo les acabo de explicar, 3.125, aquí están las cuentas. Cada uno compra 4 cajas, entonces 5, 20, etc. Son 12.500 cajas. A nivel de puntaje vas a tener 1.250.000 puntos para tu quinta generación. A nivel de ingresos, lo que vas a tener a razón de, digamos, si coges cuánto te genera en comisión cada caja y multiplicas por el número de cajas, esto es lo que vas a tener. Esto es lo que el futuro te está preparando si trabajas residual. Entonces, si estás trabajando y sientes que se demora,
rápido, estás construyendo el sistema de poleas. Es como si Arquímedes, mientras construye el sistema de poleas, estuviera muy preocupado porque ve el barco muy quieto. Claro que el barco está quieto, hasta que termines de construir tu sistema. Después, esto es lo que te está esperando a ti en tu futuro. Esto es lo que nos depara. Uy, perdón, ¿quieren que vuelva? Ajá. ¿Listo? Ok, entonces, si está maravilloso, ¿por qué traemos un invitado, lo sentamos aquí y no todo el mundo lo ve? Porque es muy distinto ser un cazador a ser un sembrador. Cazar es lineal, sembrar es residual. ¿Saben por qué la gente no arranca a hacer este negocio? ¿Saben por qué la gente a veces no cree? Porque el cazador come más pronto. El cazador va, caza y come. El sembrador se demora en comer, pero come más siempre. El cazador comerá más pronto, pero el sembrador comerá más siempre. Creo que tenemos que entender. Si quieres algo inmediato, vete y caza. Si quieres algo para siempre, tienes que pensar de una manera residual. Porque cuando tú entiendes lo residual, ni siquiera un rey, y la historia de la ajedrez no lo confirma, ni siquiera un rey te puede ofrecer lo que tú vas a recibir. Cuando trabajas de una manera que es residual, cuando trabajas en equipo, cuando trabajas de una manera que es duplicable, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Eso es el negocio que nosotros tenemos en las manos. Y Sango es esa oportunidad. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cuál es más rentable para ti? Tú, en tu vida, ¿cómo vas a tener más abundancia? ¿Cómo vas a tener más dinero? ¿Cómo vas a tener más abrazos? ¿Cómo vas a tener más viajes? ¿Cómo vas a tener más oportunidades? ¿Lineal o residual? ¡Bravísimo! ¡Mágico, mágico! Un poquito corta, ¿no? No, es así.